Shabbat Shalom para todos, hermanos. Bendiciones de lo alto. Vamos a comenzar este devocional de Shabbat. Qué privilegio al Padre que nos concede de poder estar juntos, de poder comunicarnos, ya sea aquí en la casa o por medio de los medios de comunicación. Bendito el Padre que nos da esa oportunidad. ¿Cómo han estado? Espero que la semana haya ido bien, que todo haya estado bien, con salud, con bendición. Y bueno, pues vamos a compartir este tiempo juntos, hermanos. Vamos a ver si podemos avanzar todo lo que preparé para compartir con ustedes. El pan. Recordemos que se vale opinar, se vale incluso mandar mensajes, si gustan, de voz por medio de WhatsApp, para que los demás hermanos lo puedan estar escuchando. Y bueno, vamos a tocar este tema al que titulamos Un llamado a vivir en santidad. Creo yo que es uno de los temas importantes que como pueblo del Eterno toquemos, porque en lo personal siento que a veces no tenemos muy bien en claro qué es lo que implica vivir en santidad. Simplemente la palabra santidad, a veces no terminamos por entenderla, por comprender. La asociamos con cosas, pues hablemos del sistema aquel religioso, en donde nos presentan una lista llena de... Estoy aquí marcando unas cositas, perdón. Saludos, hermanos que se están conectando. El Eterno les bendiga y espero que se encuentren todos bien. Y decíamos que a veces no alcanzamos a entender plenamente qué es santidad. La palabra en hebreo es kadosh, incluso podemos usar kodesh, y en plural podemos decir que nosotros somos kadoshim o santos. Entonces vamos a desarrollarlo en puntos. Hoy vamos a ver 3 puntos. Y este primer punto tiene que ver con el llamado que nos hace nuestro Padre Celestial a vivir en santidad. Dice ahí en Levítico capítulo 20, verso 7, nos dice el Eterno: santificaos pues y sed santos, kadoshim, porque yo, el Eterno, tu poderoso, soy vuestro Elohim. Entonces subrayo ahí en mayúscula la palabra sed santos, sed kadoshim, santos, que básicamente implica el hecho de haber sido apartados para nuestro Padre Celestial. Vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que implica decir que hemos sido apartados. Y bueno, vamos a ver aquí algunas imágenes, algunas citas en la palabra. Esta que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, en donde se nos dice que debemos ser santos, porque el Eterno es santo. También hay en Hebreos, capítulo 12, verso 14, se nos indica seguir la shalom con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Adón. Son palabras fuertes, son palabras duras que a veces no nos detenemos a meditar en ellas, porque al decir aquí que sin esa santidad, amados, nadie verá al Eterno, pues ahí hay un tema que nos debería de hacer meditar por unos momentos. Lo cierto es que kadoshim o santos, podemos utilizar cualquiera de estas palabras y nos dan esa idea que estamos diciendo, esa condición de haber sido apartados para el Eterno. Dicen también en primera los Tesalonicenses capítulo 4, verso 7,
pues no nos ha llamado el Eterno a inmundicia, sino a santificación. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que hemos sido llamados a ser santos, a ser kadoshim. Esta es una indicación en toda la Escritura que nos hace nuestro Padre Celestial a aquellos que hemos nacido de nuevo. Me puede decir después si hay alguien aporte, vamos a ir avanzando aquí. Entonces, tenemos que entender, a la luz de la Escritura, que nosotros estamos en un mundo que está bajo el maligno, dice la palabra. Y al decir que el mundo entero está bajo el maligno, pues no es necesario que profundicemos quién es el maligno, el Satán, el adversario del pueblo del Eterno. Esto hemos estado viendo, hermanos, a lo largo de estos estudios, cómo desde el huerto del Edén, el Eterno entregó al hombre esa creación perfecta, esa creación que él había hecho para que el hombre la disfrutara. Cuando el Eterno le dice al hombre, acuérdense que vimos tres cosas principalmente. La primera era que debían multiplicarse, que debían poblar la tierra, ¿se acuerdan? Y también les da la indicación de señorearla y sojuzgarla. Cuando les dice señorea, les está hablando de estar por encima de la demás creación, los animalitos. Sojuzgar es que la tierra es el dominio del hombre. Entonces, cuando el Eterno le dice a Adán y a Java, señorea y sojuzga, Él le está entregando ese señorío sobre toda la creación. Y esto es tremendo porque aquí a veces no nos detenemos a pensar que los ángeles caídos que vemos ahí en el libro de Ezequiel como la figura de árboles, que ahora entendemos cuando el Señor les dice come de todo árbol, menos de uno. ¿Se acuerdan cuál era este árbol? Está implícito el hecho de disfrutar, pero no tener comunión con esos seres, en la figura de árboles. Entonces vemos ahí que estos seres también son puestos bajo el señorío del hombre. Esto es tremendo. Por eso digo que muchas veces no nos hemos puesto a pensar en esto. Por eso el adversario no se iba a quedar con las manos cruzadas y él hace todo lo posible por inmediatamente cambiar esa condición. Y el señorío que le es entregado al hombre, el hombre lo rechaza. Bueno, ya hemos hablado mucho al respecto. El hombre rechaza ese señorío, ese ahabá, que está implícita la gracia del Eterno, y desobedece la indicación del Eterno, y en automático ese señorío pasa a manos del Satán. Ahí es donde en Colosenses encontramos esta acta decretada en contra del hombre por medio de esa desobediencia. Literalmente el hombre renuncia, es así un equivalente a hipoteca, como cuando tú vas y llevas las escrituras de tu casa al banco, hipotecas tu casa, el banco toma control y es el dueño de tu casa. Entonces imaginémonos en este ejemplo simple, ¿qué es lo que el hombre hizo cuando desobedeció al Eterno y el señorío pasa bajo el dominio del maligno? Entonces la palabra es clara y dice que el mundo, tal cual lo conocemos, este mundo caído, está bajo el señorío del maligno. Y desde siempre el adversario ha buscado establecer su torre de Babel para controlar a ese mundo que está bajo su señorío. Conocemos la historia, en esta imagen podemos ver aquella figura de la torre que nos dice la Escritura, donde el idioma, la lengua es confundida, empieza el hombre a hablar todas aquellas lenguas y genera toda esa confusión desde entonces. Lo cierto es que tenemos que entender que desde siempre, como dice aquí, el adversario
ha buscado establecer ese control mundial por medio del cual controlar a esta humanidad caída. La historia lo demuestra. Y vemos que hace un sistema muy elaborado. Podemos ver aquí en la imagen una pirámide. De entrada nos dice mucho, ¿verdad? Aquel símbolo ocultista, en donde hasta arriba normalmente vemos un ojo, que todo lo ve, el ojo de Horus, o aquella glándula pineal, como vimos en un momento dado en uno de los estudios. Y en esa pirámide elaborada, el enemigo, el maligno, ha gobernado a este mundo caído. Vemos aquí a ese dragón en la cúspide. Después vemos una figura de faraón, los faraones, gobernando este mundo, Egipto, podemos usar también ese nombre. Y así en estratos, hasta llegar hasta abajo, si no le ve bien, son unas hormiguitas, insignificantes hormiguitas, en donde para estos seres, estos hombres, eso es lo que significa el pueblo. Les platicaba una vez viendo alguno de estos videos, están hablando algunos de los grandes banqueros, reyes de la tierra, y ustedes viendo el video se dan cuenta que de pronto empieza uno de ellos a hablar de ganado. Entonces tú te llegas a confundir porque si no ves todo el contexto del video dices, bueno, ¿qué es un video de ganaderos o de qué están hablando estos si son banqueros? Y no, bueno, llegas a la conclusión de que lo que están hablando precisamente es de esas hormiguitas, porque para ellos el pueblo entero es más que ganado. Y en esta figura vemos cómo efectivamente en aquel sistema mundial, donde las grandes élites, los que controlan el mundo, están hasta la cúspide, donde gobiernan unos cuantos, y va bajando en estratos hasta llegar, como estamos diciendo, a ese pueblo común y corriente. Lo cierto es que en la Escritura vemos que se nos enseña que aquellos que le sirven a este gobierno y a esta bestia, que se llama Diablo y el Satán, por si tenemos duda, dice que tienen una marca que es el número 666, nos dice en Apocalipsis capítulo 13. Y en esta visión que tiene Yohanan de estas bestias horripilantes, entendemos de una manera simple cómo el Eterno es detallista y nos muestra en una manera simple lo que es aquel gobierno controlado por el adversario, por el maligno, en donde dice ahí que ninguno puede comprar ni vender si no tiene esa marca. Entonces vamos a ver en toda la Escritura dos cosas principales. Una, aquí hablando de una marca, y efectivamente dice que es el 666, número de hombre, dice. Y por otro lado encontramos el sello del Altísimo. Entonces, toda la humanidad la podemos nosotros dividir haciendo una dicotomía en dos grupos que poseen un sello en sus frentes, y por otro lado vemos a la gran mayoría, porque también tenemos que decir que los que tienen el sello en sus frentes son unos cuantos. Vamos a hacer un contexto con algo que ya hemos tocado en otros estudios, donde vemos que esos que tienen el sello del Altísimo, del Elohim eterno, somos aquellos que hemos nacido de nuevo, que somos parte de la simiente de la mujer, la descendencia de esa mujer, y que ahora entendemos con toda certeza que es el pueblo de Elohim. Pero por otro lado, como decimos, dice que aquellos que sirven a esa bestia, que están controlados bajo ese sistema, tienen su marca. Y como decíamos, dice que ninguno puede comprar ni vender si no tiene su marca. Y habla ahí de la mano derecha y la frente. Porque en un contexto estamos hablando, no tanto como hemos aprendido muchas veces, o hay mucha información de todos estos códigos de barras y microchips. No sabemos a ciencia cierta, y no quiero yo meterme en Honduras, como dicen por ahí. Solamente el Eterno sabe hasta qué punto se va a llegar
a todas estas cosas de un control que de hecho ya lo estamos viviendo. Ni siquiera llego yo que lo vemos todavía muy a futuro, sino que ya estamos viviendo en ese control. Si vamos a llegar a esos microchips y donde todo el mundo, no lo sé, no lo sabemos. Incluso me atrevo a decir que es como que ya muy irrelevante, cuando lo que tenemos que entender es que este mundo, este sistema bajo el maligno, ya tiene ese control de aquellos que no quieren obedecer al Eterno. Eso es lo que nos interesa entender. Entonces dice ahí, en su mano, porque la mano es un símbolo de todo aquello que hacemos. Y la frente es un símbolo de todo lo que somos, literalmente nosotros. Entonces, entendiendo estos símbolos en palabras fáciles, implicaría que todo lo que somos y hacemos está controlado por ese sistema, por esa bestia. Ese es el punto. Entonces, si el mundo entero está bajo el maligno, implica de que él tiene un control absoluto sobre aquellos que tienen su marca. Pero nótese que estamos haciendo desde entonces esa división, desde el mismo huerto de Edén, aquí lo estamos confirmando, de estos dos grupos de personas. Aquellos que tienen el sello del Altísimo y aquellos que tienen la marca de la bestia. Lo cierto es que el sistema de la bestia pone las metas a lograr a todos aquellos que tiene bajo su dominio, y ellos tienen que vivir para alcanzarlas. Eso representa lo que estamos diciendo, esa marca en la mano y en la frente. Pone el parámetro, pone las reglas, pone las metas, y toda la población clavada en ese sistema, haciendo lo que el sistema marca. Y lo cierto es que cuando menos pensamos, la vida se nos fue obedeciendo al sistema todo lo que nos imponía. Ajá, ¿hay algún comentario? Yeru hace este comentario. Considero así es. Creo que la marca en la frente sería como la mente dominada por el enemigo y así la mano como sus obras. Así es, hermana. Entonces, vemos aquí cómo así ha sido siempre, porque esto ni siquiera es nada más exclusivo para nosotros, sino que si el mundo entero está bajo el maligno, nuestro Padre Celestial nos muestra en unas visiones, en unas figuras, cómo es que se maneja este sistema, este mundo bajo el control del maligno. Es un sistema basado, dice la palabra, que el ladrón no solamente vino más que para matar, robar y destruir. Entonces, todo lo que hace este mundo bajo el maligno no es otra cosa más que matar, robar y destruir. En pocas palabras, entendemos todo, absolutamente todo el mover de ese sistema. Vamos a la palabra ahí en Apocalipsis, en el capítulo 13, y leamos lo que dice en el verso 4, y dice, hablando del contexto de lo que estamos diciendo, de estas bestias, de este dragón, y dice que adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Porque lo cierto es que, voy a regresar aquí tantito unas imágenes, cuando vemos esa pirámide de hasta arriba, y vemos cómo el mundo entero, cuando ve hacia arriba a aquellas élites mundiales, aquellos que controlan todo, efectivamente nos damos cuenta cómo la palabra del Eterno toma esa dimensión y dice aquí que hablan y dicen, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá contra ella? Hace poco veíamos ahí algunos documentales hablando de unos banqueros que daban ahí su punto de vista ahora fuera del sistema, pero efectivamente llega un momento en que dicen que no hay quien pueda luchar
contra esas potencias que están hasta arriba. Entonces, aquí viendo la palabra, lo que nos dice, entendemos plenamente cómo es que se manejan estas cosas. Bueno, aquí Yeru pone, por ello, nosotros tenemos que tener la instrucción de Abba en nuestra mente y corazón para obrar en él, dando fruto de obediencia a nuestro Padre, obrando en su instrucción. Amén, hermana, así es. Sigo leyendo aquí en el verso 5. Y le fue dada una boca de que hablaba grandes blasfemias, grandezas y blasfemias. Y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra el Eterno, para blasfemar su nombre y su tabernáculo a los que moran en el cielo. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra. Ojo con esto, que confirma lo que estamos diciendo. Aquellos cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Démonos cuenta cómo esta bestia, dice ahí en el verso 7, se le concedió, y esto es muy importante porque no actúa con un poder propio. Todo lo que estamos viendo aquí es con ese permiso, con esa voluntad permisiva del Eterno. La bestia no puede hacer nada si el Eterno no lo permite. Entonces dice aquí que se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Se acuerdan cuando veíamos en la visión de Daniel, cuando dice que hablaría palabras contra el Altísimo, iba a quebrantar a los santos del Altísimo, iba a cambiar los tiempos y la Torah? ¿Se acuerdan? Entonces, haciendo un contexto entre lo que ve Daniel y lo que ve aquí Yohanan, ¿nos damos cuenta que es lo mismo? Nos damos cuenta que esta bestia siempre ha actuado principalmente en contra de los Kadoshim del Altísimo. Ese es el propósito. Y esa es la visión que nosotros tenemos que entender y lo que quiero enfatizar en este punto. El problema de la bestia y su gran pesadilla somos los Kadoshim del Altísimo. Todo cuanto hace está dirigido hacia nosotros. Dice aquí también en contexto, Apocalipsis 18:12. Cuando en el capítulo 18 ustedes lo leen, es donde habla de la caída de este sistema llamado Babilonia, de aquella mujer, la gran ramera, y empieza a mencionar cuando aquellos que participaron con ella, que fornicaron, dice la Escritura, es la palabra que utiliza, dice que cuando la vean caer empezarán a lamentarse de la caída del sistema. Primero decían, ¿quién podrá contra ella? Pero de pronto vemos que el Eterno va a tratar contra ese sistema y empezamos a ver aquí todo lo que esa mujer, esa bestia, hacía mercadería, y empieza a mencionar algunas cosas aquí en el capítulo 18, verso 12, empieza a mencionar algunas de sus mercaderías y sigue diciendo mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, y sigue diciendo. Pero quiero que noten en el versículo 13 que al final dice almas de hombres. Quiere decir que dentro de todas sus mercaderías, esta bestia trafica con almas de hombres. Esto es tremendo. En pocas palabras, la Escritura nos dice cuál es el objetivo: matar, robar y destruir las almas de los hombres. Por eso desde el huerto del Edén vimos que se le dijo, polvo comerás todos los días de tu vida. A la serpiente, ¿se acuerdan? ¿Y qué dijimos que era? ¿Qué significaba? Pues significaba nosotros, bueno, el ser humano caído, que realmente es polvo.
esas almas. Pues sí, esas almas de hombres caídos. Así es. Entonces, estamos viendo en el contexto, y aquí en el 24 lo confirma, donde dice que en ella, en ese sistema, figura de la mujer, de Babilonia, dice, se halló la sangre de los profetas, de los Kadoshim del Altísimo, y subrayo, de todos los que han sido muertos en la tierra. Es que finalmente, si hacemos un contexto, este mundo caído se debe precisamente a esa desobediencia desde el principio, y la muerte entró cuando un primer hombre, Adán, desobedeció. ¿Se dan cuenta? Entonces, a ella se le atañe la muerte misma. Ese es el punto que tenemos que ver aquí. Entonces, ese sistema caído bajo el dominio del maligno es precisamente el mundo en el cual nos encontramos, tú, yo, nosotros. Bueno, solo compartir ahorita que dices hacia dónde pone todas sus baterías el enemigo. Menciona Apocalipsis 12:17, donde dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua, el Mesías. Es muy claro hacia dónde va todo su molestia y su enojo. Tú decías en alguna ocasión que pues los que no buscan ni obedecen al Padre Celestial, pues ya son de Él, o sea, a esos no le preocupan. Es su comida diaria, ¿no? Nada más. Así es, ¿no? ¿Por qué habría de interesarse en ellos si su plato favorito somos los Kadoshim del Eterno? Entonces, entendiendo que en ese mundo caído, mientras estemos en esta naturaleza caída, estamos viviendo, en este punto 3, vamos a ver que nos dice la Escritura que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Dice ahí en Juan, capítulo 15, verso 19, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí de entre el mundo. Entonces démonos cuenta, porque aunque estamos aquí, y esto tenemos que entenderlo, y vuelvo a citar lo que les he estado compartiendo en varios estudios, yo sé, hermanos, que lo tenemos claro, pero en una actitud de humildad volvamos a permitir que el Ruach nos vuelva a situar en la realidad en la que nos encontramos. Estamos aquí, pero no somos de este mundo. Entonces, ¿eso significa que somos de otro planeta? ¿Eso significa que somos de otra galaxia? Porque al decir, y perdónenme, pero muchos cuando hablamos así, pues se nos tilda, ¿verdad? De pues pobrecitos locos, de que están hablando, como que están aquí pero no son de aquí, o qué es lo que pasa. Entonces, como niños, y si entre los que estamos escuchando aún también hay niños recién nacidos, pues estas palabras son para nosotros. Entonces, ¿eso significa que somos de otro planeta o de otra galaxia? Aquí dicen que sí. Bueno, avancemos y dejemos que la Escritura nos dé la respuesta. El hermano Miguel Arturo pone, somos de una ciudadanía celestial. Así es, hermano. No se lo reveló carne ni sangre. De veras bendecimos al Padre que es bueno con nosotros y lo entendemos plenamente. En Primera de Pedro se nos dice, pero nosotros somos linaje escogido. ¿Por quién? Por nuestro Padre Celestial. Sacerdocio real. Nación Kadosh, santa. Pueblo por posesión. Para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Los que en un tiempo no éramos pueblo, perdón, pero que ahora somos pueblo del Eterno. Los que no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Bendito sea el Padre. Entonces, aquí con toda claridad nos dice quiénes somos nosotros para nuestro Padre Celestial. Y hablando del tema, dice que somos una nación apartada, porque si ya vimos que santa significa apartada para Él, para el Eterno, el Señor nos dice que eso somos nosotros. Y ahí en Juan, capítulo 17, verso 14, nos dice, yo les he dado tu palabra, nuestro amado Yeshua, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, amados, tenemos que situarnos en nuestra realidad de que, por un lado, la palabra nos hace entender que este mundo en el cual tú y yo habitamos está bajo el dominio del maligno. Pero aquí nos sitúa en nuestra realidad espiritual y nos dice, nosotros no somos de este mundo. Sigue diciendo Yeshua, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ojo con esto. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y subrayo en verde para que nos quede claro, porque no nada más nos sitúa como diciendo, están, pero no somos de aquí, no son de aquí, sino que dice el propósito y dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a empezar a apartarnos, a santificarnos del mundo? Pregunta. Y aquí la palabra dice, en la palabra de verdad. ¿Nos damos cuenta, amados? Bueno, Yeru pone Éxodo 19, 5 y 6. Dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y el hermano Miguel, Arturo, dice, la Torá es la verdad. Amén. Así es, amados. Entonces, mencionamos esto porque, como decíamos al principio, a veces no nos queda claro qué implica decir que somos Kadoshim. Pensamos, y como vamos a ir viendo ahorita, que es un asunto con un toque muy, muy religioso, que no tiene nada que ver con lo que la palabra enseña. Entonces aquí, por eso subrayo así en letra muy notoria, que nuestra santificación está en base a la palabra del Eterno. Yeru pone otro versículo, Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Amén. Y aquí valdría la pena mencionar que esas buenas obras, como hemos estado aprendiendo, no son otra cosa más que esos frutos del Ruach, en obediencia a la Torah. O sea, tenemos que hacer el contexto como debe ser, hermanos. Así es. Entonces, mencionamos esto porque a veces pensamos que apartarnos del mundo, y pongo así un mundo totote, grandotototote, porque así pensamos a veces, así como enfatizamos cuando aprendíamos de que somos espíritus, alma, que habitamos un cuerpo, normalmente le damos más importancia al cuerpo y decimos como que somos cuerpos, que por ahí tenemos un espíritu y un alma, ¿verdad? ¿Cómo son las cosas? Entonces, en esa misma forma, a veces pensamos, le damos la importancia al mundo, porque así somos y así pensamos, y decimos que apartarnos del mundo es así como
irnos a las cosas de Elohim. Por eso pongo ese circulito chiquito y entonces apartarnos del mundo, así como que, wow, el mundo. Y esto no es así, amados, es totalmente lo opuesto. Entonces, en Santiago se nos dice, ustedes no aman al Eterno ni lo obedecen. Y espero que estas palabras pues ya no operen en nosotros, que estén dirigidas, pero si no, también tomemos nuestra parte. Dice, ¿pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Elohim? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se constituyen, dice la otra versión, en enemigos del Altísimo. ¿Nos damos cuenta? Entonces, no es el mundo grandototote, sino lo que sucede, y esto lo hemos dicho en varios de nuestros estudios, amados, si tomamos así la imagen como debe ser, es que apartarnos del mundititito para venir a lo que realmente es la razón de nuestro existir. Y esto es distinto. El ombligo no es, perdón, el mundo no es el ombligo del universo. No sé si me estoy explicando. En realidad, amados, es cuando nosotros nos salimos de la presencia del Altísimo, en automático somos parte del mundo. Así como decíamos, es que no hay, en realidad las tinieblas son ausencia de la luz, ¿se acuerdan? En realidad la maldición, amados, no es más que la ausencia de la bendición. La muerte no es más que la ausencia de la vida. ¿Qué nos podemos esperar fuera de la presencia del Altísimo? Este mundo caído, este mundo bajo el señorío del enemigo. ¿Nos damos cuenta? Entonces no le demos la importancia al mundo como si fuera lo más importante y decimos, es que ya no vivimos en el mundo, no somos de ahí y nos vamos a ese puntito. Amados, fuera de la presencia del Altísimo, ¿qué hay? No hay nada. Hay tinieblas, hay muerte, hay maldición. No hay nada. ¿Nos damos cuenta? Lo cierto es que el Eterno nos ha encontrado, como leíamos ahí en Éxodo. El Eterno nos ha encontrado y nos ha sacado de Egipto, de casa de servidumbre. Ese es el punto que tenemos que entender para empezar a darnos cuenta qué implica ser Kadoshim. El Eterno nos ha encontrado. Y al hablar aquí de Egipto, podemos entender que es todo el mundo. Él nos ha encontrado y quiero que meditemos en estas palabras. Y dice aquí que ya no vivimos en casa de servidumbre. Ya no somos esclavos de Faraón. Estamos, pero no somos. Nuestra ciudadanía, como dice la palabra y cita nuestro hermano Miguel, es celestial, amados. El Eterno nos ha llevado al desierto para celebrarle fiesta. Esa es nuestra realidad. Esa es la razón de decir que somos Kadoshim, que hemos sido apartados por Él y para Él. Entonces, si hemos sido apartados, entender que estamos pero ya no somos de aquí, implica que no hacemos lo que el mundo hace. No hablamos el mismo idioma del mundo. No celebramos las fiestas paganas que celebra el mundo. No tenemos la forma del mundo. Dice que no seamos conformados a este mundo, a este siglo, dice la palabra, sino que comprobemos, dice, cuál es la buena voluntad del Eterno en Yeshua, su Hijo. Entonces, ser apartados, amados,
es que nosotros no copiamos los modismos del mundo. Aquí Moni pone 1 Corintios 11, 27 al 30. Dice, de modo que el que come pan del Señor y bebe de su copa, no siendo digno, será culpable por la sangre y por el cuerpo del Señor. Por este motivo, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma de este pan y beba de esta copa, porque el que come y bebe de él, no siendo digno, come y bebe condenación para sí mismo, por no discernir el cuerpo del Señor. Por esta causa hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos han muerto. Y bueno, aquí Merari pone Tito 2:12. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos, y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad. Y también Tito 2:13. Mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Y es versión Dios habla hoy. Así es. Y aquí lo dice, ¿no? Dice, renunciar a la maldad y a los deseos mundanos. ¿Nos damos cuenta? O sea, todo lo que implica decir, estamos aquí, pero no somos de aquí, porque hemos sido apartados. Y entonces estamos diciendo que fuera de Él no hay nada. Dice la palabra, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Bueno, aquí mi papá pone Gálatas 5:1, dice, estad pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén, amén, así es. Decimos amén a eso. Entonces, amados, apartarnos o santidad no es, y tenemos que enfatizar en esto porque decíamos al principio, muchas veces no terminamos por entender qué es ser apartados. Entonces, apartados no es irnos a una isla desierta. Porque lo cierto es que si no queremos obedecer, ¿están de acuerdo conmigo que ni aún ahí vamos a hacerlo? Aunque tomáramos ahorita un avión y lo echáramos en picada en el mar abierto, ahí en la isla que está quién sabe por dónde, y viviéramos ahí como náufragos, ¿ustedes piensan que si no quisiéramos obedecer, por el simple hecho de irnos a una isla desierta, seríamos Kadoshim? No. Entonces, apartarnos no significa aislarnos de esta sociedad. Ojo con esto, hermanos, y seamos maduros. Apartados tampoco significa volvernos antisociales o sociópatas. Y muchas veces es justo lo que hacemos. Es que yo ya soy tan santo, pero tan santo. Y perdón que utilice así hasta cierto sarcasmo, pero es que a veces así entendemos. Que ya no tengo nada que ver, ya no quiero ver personas. Y salgo a la calle incluso hasta con unos antifaces para que no me vean. O como aquellos fariseos chipotudos, como les llamaban, que eran tan santos, pero tan santos, que les decían así porque estaban llenos de golpes en la cara, porque usaban así unos cubiertas, unos talits, para no ver lo pecaminoso del mundo, que se daban cada golpazo. Y a veces tomamos esas actitudes. Entonces, apartados no es volvernos antisociales, no es ser sociópatas, ni tampoco es abandonar a nuestras familias. ¿Cuántas veces no hemos oído aquellos testimonios de, es que la palabra dice que nadie debe estar en primer lugar? Y entonces yo soy muy obediente y me fui de misionero a la Patagonia o allá a las Islas Malvinas
Y en obediencia abandoné a mi esposa y a mis hijos porque Dios es más importante que yo. Bueno, aquí la hermana Lulú pone, alegrémonos hermanos, porque Yeshua nos dice en Mateo 11, 5 y 6, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les traen las buenas nuevas. Dichoso sea el que no se escandalice por causa de mí. Amén. Así es, hermana Lulu. Bienaventurados los pobres de espíritu, ¿verdad? Y de veras debemos sentirnos orgullosos, bendecidos, porque el Padre le ha placido revelarnos a Yeshua, su Hijo. Cuánta gratitud hay en nuestro corazón. Entonces, hermanos, apartarnos no significa abandonar. Y entonces vienen aquellos versículos como anillos al dedo, y el que no aborrece, ¿verdad?, a su padre, a su madre, a sus hijos, y textuales, ahí estamos entendiéndolo. Y así lo aplicamos. Apartarnos no es dormir separados. Apartarnos tampoco implica vivir peleados. Apartarnos no significa convertirnos en ciertos grupos religiosos. Entonces, tengo mi casa, me aíslo, no uso, decimos lo que el sistema tiene, que a todo dar. Pero quiero que pienses que el simple hecho de tener tus pies en un pedazo de terreno de este mundo, estás usando el sistema. Entonces no seamos absurdos. No es que yo soy tan santo que ya no utilizo luz eléctrica. Ya no veo la televisión, ya no tengo internet, ya no tengo teléfono, ya no... Y empiezas a entender algo que no es lo que la palabra enseña. Apartarnos. Bueno, aquí veo esa imagen porque la encontré, no se ve muy bien, pero sí, un coro Kadoshim, dice ahí, muy mesiánicos, pero vean lo que están ofreciendo, ¿no? El coro Kadoshim que va a cantar los villancicos navideños. Y aquí mi hija levanta los hombros y dice, pues, ¿qué pasó, amiguito? A veces así hacemos. Apartados, pero seguimos tan asimilados, seguimos haciendo lo que el mundo hace. Entonces, apartarnos no es hacer aquella lista que nos pide la religión de cosas que tenemos que dejar de hacer para considerarnos santos. Tampoco es fingir, como estamos diciendo. No es hacer como que hacemos, fingiendo que vivimos apartados. Eso no es ser Kadoshim. No es cumplir, como decimos, con aquella lista de reglas y mandamientos de hombres o sistemas religiosos. No es tener la membresía de un sistema, llámese como se llame. Tampoco es la beatificación papal. Y si no sabemos qué es beatificación, dice el diccionario que es la declaración oficial de parte del Papa en turno de la ejemplaridad cristiana de la vida de una persona con la que se autoriza su culto en la Iglesia Católica Cristiana en determinados actos o lugares. Y aquella ceremonia de beatificación es el paso siguiente, el paso previo a la canonización. O sea, para que seas hasta adorado. Entonces, amados, a veces tenemos esta idea de lo que es la santificación. Entonces vamos, nos encerramos en un monasterio, nos encerramos en un convento y pensamos que esto es santificarnos. ¿Nos damos cuenta? ¿Cuántas veces no tenemos estas ideas?
Y salimos a la calle y pareciera que los vecinos ni siquiera son dignos de atravesarse frente de nosotros. No me voy a contaminar. Y dejemos a los vecinos. ¿Cuántas veces no tomamos esta actitud hasta con los hermanos? ¿Cuántas hermanos? Y andamos viendo esas pajas en el ojo del prójimo. Cuando la palabra nos expone y nos dice, ¿por qué no ves la viga que tienes en el propio? Ya no eres digno de que ojo pagano te vea. Y sí me interesa compartir porque a veces tomamos esa actitud. Entonces vayamos a la palabra y entendamos a qué nos llama el Señor al decir que hemos sido apartados para Él. No lo que nos dice el sistema, no lo que nos enseña el hombre, ni lo que tú y yo pensemos. Es lo que el Padre dice que es el hecho de habernos apartado, el hecho de habernos encontrado, el hecho de habernos invitado a celebrarle fiesta en el desierto. Y de entrada se nos dice que nosotros somos la luz de este mundo. Y por cierto, se nos dice que una luz no se esconde debajo del almud o del cajón. Mera pone Gálatas 6:15, porque ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación. Los que sigan, pues, esta senda, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre el Israel del Eterno. Esto es Gálatas 6:16a. Amén, Merita. Así es. Entonces, citando ahí en Primera de Pedro, se nos invita a ser santos porque nuestro Padre Celestial es santo. Y como veíamos, no es una lista de reglas ni lineamientos. Y dice aquí, sino que es la revelación de saber que hemos sido llamados para servir a Elohim. Y efectivamente es una revelación. Decíamos en el estudio de aquella fórmula, ¿se acuerdan? Lo que hago. ¿Nos acordamos de la identidad? Y seguimos actuando así. Lo que hago. Entonces, soy santo porque hago esto. A eso nos llamamos esa lista de vas palomeando. Esto sí, esto lo hago, esto sí lo hago, esto sí lo hago. ¡Wow! ¡Qué santo! Ya estás al borde de la canonización. Ajá. Aquí Moni nos pone 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no todo edifica. Así es, Moni. Y en esa, dice la palabra, esa ley de la libertad en Jacob, Santiago, ¿no? Esa Torah que nos da esa libertad, en donde el Padre nos dice así, o sea, todo es lícito, pero tú tienes el discernimiento para saber qué conviene. El punto es el siguiente, eso de qué conviene, ¿qué sería? Sino otra cosa más que lo que esté de acuerdo a lo que el Padre dice. ¿Nos damos cuenta? Ni siquiera estamos diciendo, pues es que me conviene esto y esto y esto y esto. Hablando de nuestros gustos. Estamos hablando, hermanos, de la obediencia a lo que el Padre dice que es bueno para mí. Porque también nos indica que no seamos sabios en nuestra propia opinión y nos dice que hay cosas que nos parecen buenas, pero no lo son. Entonces, no se trata de andar adivinando que me conviene, no, sino se trata de ser obedientes. Y hemos repetido mucho la importancia de la obediencia. Y aquí lo estamos confirmando. Entonces dice en 2 Timoteo, por cuanto Él nos salvó y nos llamó a una vida kadosh como su pueblo. Entonces el llamamiento viene de Él. No es un logro que tú y yo tenemos que hacer para. El llamamiento viene de Él. ¿Nos damos cuenta? No fue por causa de nuestras obras
sino por su propio propósito y la misericordia de que Él nos dio a los que estamos unidos con el Mashiach, Yeshua. El Eterno había hecho esto antes del principio de los tiempos. ¿Nos damos cuenta? Él nos llamó para Él. Entonces, apartados ¿para qué? Santificarnos ¿para qué? Para obedecerle. Y la obediencia va a girar porque dice que también para servirle. ¿Cómo? Obedeciendo. Tú y yo podemos amar a nuestro prójimo porque Él nos amó primero, en obediencia. ¿Nos damos cuenta? No vamos a amarle compulsivamente, no vamos a amarle sentimentalmente, no vamos a amarle porque, pues tengo que amarlo. Amar al prójimo simplemente es amarlo bajo la indicación y la instrucción de nuestro Padre, de lo que es amarle al prójimo. Y que, por cierto, hemos dicho mucho, ni siquiera tiene a veces que ver con el solaparle muchas cosas. ¿Nos damos cuenta? Porque nuestro concepto de amar al prójimo podría ser, ay, pobrecito, y empezamos en ese sentimentalismo y nada que ver con lo que el Padre dice que es amar. Entonces podemos servirle obedeciendo. De hecho, aquí al respecto, Mera pone Efesios 5:6. Nadie los engañe con palabras vanas, porque a causa de estas cosas sobreviene la ira del Eterno a los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en nuestro Señor. Condúzcanse, pues, como hijos de luz. Es Efesios 5, 6, 7 y 8. Bueno, pone 9 y 10 también, de Efesios 5. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Disciernan lo que es agradable ante nuestro Señor. Amén. Amén, así es, mira. Entonces estamos viendo que hemos sido apartados, hemos sido llamados por nuestro Padre para adorarle en Ruach y en Emet, en espíritu y en verdad. ¿Cómo? Obedeciendo. No tenemos que inventarnos nada, hermanos. Ahí está la instrucción. El problema es cuando nosotros queremos ayudarle al Ruach. Cuando es el Ruach el que nos lleva al conocimiento de toda verdad. ¿Nos damos cuenta? Más bien nosotros lo que hacemos a veces es estorbarle. Y ese es un grave problema. Bueno, de hecho, yo quiero hacer el comentario respecto a lo que dice Mera, bueno, los versículos que tú también mencionas, cuando uno dice amar al prójimo, en realidad no es participar de sus pecados. Amarlo es decirle lo que está fallando y no solaparle esos pecados, ¿no? Yo creo que es muy claro, aquí nos dice discernir, ¿no? Discernir las cosas que hacemos y también las que vemos y a veces sin discernimiento se solapan, ¿no? Bueno, nada más era comentario al respecto. Y aquí Gaby pone Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer al Eterno antes que a los hombres. Luego Mera puso Efesios 5:11. No sean partícipes de las obras de las tinieblas, porque son sin fruto, sino más bien repréndanlas. Y luego Efesios 5:12 y 13. Porque es abominable hablar siquiera de las cosas que ellos hacen secretamente, porque todas las cosas son expuestas y reveladas por luz, y todo lo que es revelado es luz. Así es. Esto que dice Gaby ahí de Hechos 5 es una tremenda verdad, porque dice, es necesario obedecer al Eterno antes que a los hombres. Entonces, ¿cuántas veces no caemos en esa actitud, ¿no? Y te dice, es que ama al prójimo, y como estamos diciendo, tú piensas que amarlo es solapar,
empezar a dar tus propios consejos. Amados, amar al prójimo está muy, muy, muy ligado con remitirlo a la Torah. Lo mejor que tú puedes hacer es decirle esto: es necesario que tú obedezcas al Padre antes que a los hombres. ¿Quieres ayudar al prójimo? ¿Quieres amar al prójimo? Remítelo a la Torah. ¿Qué es lo que dice el Padre de los hijos? ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? A veces nuestros consejos están muy, muy, muy separados de la Torah. Entonces, seamos maduros, tenemos que aprender a que no siempre nuestros propios consejos son los mejores. Pero vamos a la segura, tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien, ¿verdad? En obedecerla. Esa es la instrucción. Entonces, hemos sido apartados, ¿para qué? Para vivir en emuná. Dice la palabra, el justo por su emuná vivirá. Y ya vimos que emuná es seguridad, fidelidad y confianza. Amén, amados. Hemos ido para vivir en esa seguridad. Hemos sido apartados para vivir en esa confianza. Y hemos sido apartados, santificados, para vivir en esa fidelidad a nuestro amado Padre Celestial, en Yeshua su Hijo. Para eso hemos sido apartados. Y dice aquí en amarillo, porque es bien importante, hemos sido apartados para perseverar en esa emuná, que no es otra cosa más que en obediencia. Y acordémonos, no solamente recibir, no solamente guardar o atesorar, sino también la fórmula completa es poner por obra. Hemos sido apartados para vivirla poniéndola por obra. ¿Nos damos cuenta? Bueno, aquí puse 2 de Pedro 1:19, que es lo que tú mencionabas. También tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, siempre que sea nuestra luz. Mi papá pone, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Pero no veo el versículo. Ok, perdón. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley del Mesías, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Gálatas 6, del 1 al 3. Luego, Yeru pone, así es, solo caminar en su instrucción, porque efectivamente si el hombre actúa conforme a lo que para él es bueno, es un yerro, porque Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Proverbios 14:2 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. Así es, hermana Yeru. Entonces, la palabra es clara y nos dice, tú no tienes que hacer otra cosa más que remitirlos al Padre. Nuestro mejor consejo es remitirlos. Por eso decíamos, amar al prójimo está muy ligado con simplemente remitirlos al Padre. Literalmente los tomamos de la mano y decirle, mira, yo te puedo dar muchos consejos muy buenos, pero te recomiendo que los dos vengamos a los pies del Padre. Ese es el mejor consejo. Ese es el mejor amor, llevarlos al Ahabá eterno, al Ahabá que nunca deja de ser. Entonces, dice aquí que santidad es obediencia a las instrucciones del Padre eterno. Es simple, amados. Y quiero pensar ahorita que mi suegro cita ahí donde dice que debemos ser misericordiosos porque decíamos que a veces tomamos esa actitud de que somos tan santos, pero tan santos, que no solamente ya usamos esta túnica como los monjes, sino
También nos rapamos. Bueno, yo ya no tengo esa necesidad, ya tengo aquí mi Saturno. Pero a veces andamos ya hasta rapados, juzgando a la gente. Ese no es nuestro llamado, amados. Bueno, santidad, obediencia a las instrucciones del Padre. Y eso también es importante. Porque por otro lado, si nos sentimos cómodos en el mundo, amados, si todo nos va bien, si no tenemos problemas con nadie, alguien nos decía una vez, es que, pues fíjate que con mi pareja, y hablaba ellos de que estaban en yugo desigual, pero que no tenía problemas. ¿Qué pasará?, me dice. Y mi respuesta fue, ¿no será que tú estás más bien asimilado con él? Porque la palabra dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces a veces no tenemos problemas, pues porque simplemente estamos completamente conformados al mundo. No sé si me explico. Entonces también ese es un buen parámetro, porque si nos sentimos cómodos, así como la ranita, despreocupados, todo va bien, todo el mundo nos alaba, en el trabajo todo el mundo es nuestro amigo. Mucho cuidado porque hay la posibilidad, nada más la posibilidad, no lo estoy aseverando, pero existe la posibilidad de que estés completamente conformadas a este mundo. Y entonces estás haciendo lo que el sistema quiere que hagas. Estás viviendo para el sistema, estás viviendo para el mundo. Santidad también, amados, como decíamos, es perseverancia y paciencia. Tenemos que perseverar. Tenemos que ser pacientes. Estamos en el mundo, no somos de este mundo. Eso implica que en el mundo tendremos aflicciones. Por eso decía, la palabra dice lo contrario a lo que tú a veces piensas. Es que me va tan bien, Dios me bendice tanto que de veras vivo una vida color de rosa. Ay, caray, lo que pasa es que la palabra dice, no nosotros, la palabra dice que aquel que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. Entonces, algo está sucediendo. Y en este mundo necesitamos esa perseverancia, necesitamos ejercer esa paciencia. Porque esta leve tribulación momentánea, dice Shaul, es la que está generando en nosotros un mayor peso de gloria día a día en nuestra vida, mientras transitamos por este mundo. Bueno, aquí pongo 1 de Pedro 1, 14 y 15, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así es. ¿Qué cita es, me dijiste? Perdón, 1 de Pedro. 1 Pedro 1, 14 y 15. 14 y 15, así es. Entonces, amados, la palabra dice que nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. Pero el momento de decir estamos aquí, y que también se nos da la indicación de que nosotros somos la luz de este mundo que vive en tinieblas, en automático desechamos la idea, la posibilidad de, para ser santificados, vámonos a la isla desierta. Escondámonos en un monasterio, en un claustro, porque entonces tenemos un problema con lo que dice la palabra, cito aquí en Filipenses, en donde nos dice que seamos irreprensibles y sencillos, hijos del Altísimo, sin mancha, ojo, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceremos como luminares en el mundo. ¿Nos damos cuenta? En medio de una generación maligna y perversa. La misma versión en lenguaje sencillo. Perdón, el mismo pasaje en lenguaje sencillo. Dice,
para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos del Eterno deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Entonces estamos entendiendo en palabras muy sencillas qué es lo que nos dice la Escritura. ¿Dónde vamos a mostrar el hecho de que estamos apartados para nuestro Elohim? Hay una parte, no la puse aquí, pero dice la palabra que es donde dice que por primera vez les llamaron cristianos. Dice que ahora entendemos que es Kadoshim, ¿verdad? O nazarenos, Nozrim. Y dice que en Antioquía, cuando ellos veían su buen comportamiento, haciendo un contexto con lo que estamos leyendo aquí, dice que ellos reconocían, hablo del mundo, cuando veían a Kefa, algunos de los apóstoles, dice la Escritura que ellos reconocían que habían estado con Yeshua. Esto es impresionante porque es lo que estamos viendo aquí. En Hechos 11:26. Ok, es en Hechos 11:26. Dice que ellos sabían que eran iletrados, que eran del vulgo, pero dice que ahora veían sus vidas, ojo con esto, porque si queremos un buen ejemplo de lo que es el evangelismo, la buena noticia, amados, aquí lo tenemos, dice, reconocían que habían estado con Yeshua. Esto es tremendo, a mí me encanta este pasaje. Y volvemos al ejemplo, aquí dice, en medio de esa generación maligna y perversa, perdónenme, no dice, córrele y escóndete en el primer claustro que encuentres. No dice eso. Porque si la indicación, y estamos en contexto, cuando dice que una luz no se esconde debajo del almud o del cajón, sino que está puesta para iluminar su entorno, vamos al ejemplo que hemos dicho de la luna, Yareaj, la Yareaj. El otro vez les platicaba a los hermanos, salíamos aquí, mi esposa y yo, y hay aquellas Yareaj de octubre, aquellas lunas de octubre, aquí se ven muy bonitas, y el Padre nos permitió ver un cuadro muy hermoso porque había unas nubes, y de pronto en lo que salimos a despedir a los hermanos, las nubes se abrieron y salió la luna, así como la que vemos aquí en la pantalla. Y los dos la vimos y nos quedamos viendo, admirando aquel cuadro, pero venía a nuestra mente, decíamos, Señor, no cabe duda que de veras tu pueblo somos como esa luna. Aquella luna que resplandece en medio de las tinieblas. Pero qué interesante porque aquí subrayo en amarillo donde dice luminares, que buscando ahí en la concordancia es la palabra foster, la palabra griega. Porque foster, de ahí viene aquellos colores fluorescentes o fosforescentes, aquellos colores luminiscentes que irradian la luz. Pero qué interesante, amados, porque la luna no tiene luz propia. La luna simplemente refleja la luz del sol. Si entendemos ese lenguaje de enamorados, amados, ese lenguaje del Eterno plasmado en su creación, estamos entendiendo que tú y yo, cuando se nos dice que somos luz, no somos otra cosa más que el reflejo de la luz. ¿Nos damos cuenta? Tú y yo ni siquiera tenemos que esforzarnos a cumplir con esa lista para santificarnos. La luz brilla en nosotros, santificándonos.
Por eso somos llamados, amados, si hemos sido llenos del Ruach, dice la palabra, ahora anda en el Ruach. Ahora anda en los frutos del Ruach. Por eso si hay un mensaje implícito en toda la palabra, es que los hijos del Eterno nos identificamos por nuestros frutos. Somos reconocidos por esa luz que brilla en nosotros. Y la gente al ver esa luz reconoce que hemos tenido un encuentro con Yeshua. La luz. Nosotros, andando en medio de esta generación maligna y perversa, que no piensa ni quiere obedecer al Eterno, lo que dice la Escritura, lo que sí dice la Escritura, es que es ahí donde resplandecemos como luminares. No escondidos, no juzgando, y mucho menos a tu propio hermano. Porque nosotros somos llamados a ser misericordiosos como Él es misericordioso. Bueno, aquí pongo el versículo que dices, está en Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Yeshua. Y puse otra versión, esa es Reina Valera. Dios habla hoy, dice, cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan, y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Yeshua. Y bueno, aquí voy a leer lo que pone Mera. Efesios 4, 22 y 23. Desechen de ustedes su anterior manera de vivir, al viejo hombre que se ha corrompido por pasiones desviadas, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre, que ha sido creado por el Eterno en la justicia y en la santidad de la verdad. Y bueno, Efesios 4:25. Por tanto, desechen de ustedes la mentira y hable cada quien la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces es Efesios 4:22 al 25. Perdón, hay otros comentarios, perdón, que no los había visto. Claudia pone, sus hijos somos lo que somos, por lo que Él es en nosotros. Amén. Dara pone, nosotros somos la luna que transmitimos luz al mundo. Ahorita lo veo. Ya. Dice, pero nosotros no tenemos luz propia, sino que es la luz del Eterno en nosotros, lo que pone Dara. Luego, el hermano Carlos pone, nos saluda. Gracias, hermano. Mera pone Juan 17, 15, 16. No pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque ellos no son de este mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17, 17, 18. Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Así como me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Es lo que pone. El hermano Carlos pone, por eso uno de los nombres, atributos del Mashiach es la luz del mundo. Gaby pone, por tanto no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Romanos 2:1. Amén. Así es, hermanos, gracias por todos los aportes que enriquecen la palabra. Y finalmente, hermanos, entender que precisamente la indicación, y aquí quiero que lo veamos con madurez, no prestemos nuestro oído también al enemigo, porque al decir que estamos en medio de esta generación, de este mundo caído, en donde somos llamados a ser la luz, o sea, si Yeshua es la luz del mundo,
cuando Él es llevado al Padre, dice, ahora ustedes son la luz del mundo. Nos da parte de esa luz. Entonces, es ahí donde resplandecemos, pero, amados, pero, no somos parte de esta generación. Ese es el punto. Ellos hacían diferencia. Habían reconocido que habían estado con Yeshua. Entonces, perdónenme, pero ser luz, estar en medio de, no significa de que te metas a un antro para que brille tu luz. O sea, no nos queramos pasar de vivos. Nadie puede burlarse de nuestro Adón. No queramos pasarnos de vivos. Y eso es bien importante que lo mencionemos. Entonces como soy llamado a ser luz, entonces me voy y me mezclo con tinieblas. No, amados. Tú simplemente sé lo que ya eres. Tú y yo simplemente tenemos que reflejar la luz que brilla en nosotros. Es así de simple. No utilicemos, dice la palabra, nuestra libertad como excusa para andar en libertinaje. Ese es el punto. La gente va a ver que somos luz porque andamos en luz. No tenemos comunión con tinieblas. Que quede claro. Entonces soy luz, pues voy con los borrachitos, voy con los drogadictos, voy con los prostitutas, amados, por favor. Entonces, no juzgamos, pero no tenemos comunión. ¿Nos damos cuenta? Nosotros no somos un foquito de 60 para iluminar nuestro entorno. Mucho cuidado con eso. Es que como soy luz, voy y me meto en las tinieblas para iluminar con mis 60 watts. Mucho cuidado con eso. Ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas. Tú simplemente andas en la luz, andamos en la luz. Si las tinieblas son iluminadas con la luz de Yeshua brillando en ti, y alguien que anda en tinieblas quiere salir de ellas porque ve tu vida, tu testimonio, adelante. Pero eso es otra cosa. ¿Sí lo estamos entendiendo con toda claridad? De hecho, aquí pongo Romanos 12, 1 y 2, que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable Elohim, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecto. Así es. No nos conformemos, no tomemos la forma. Eso es lo que dice aquí. No, estamos en medio, pero no somos de las tinieblas. Hacemos diferencia. Entonces, amados, ¿qué nos dice la instrucción? Dice, ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara, lo que estábamos citando, para meterla debajo de un cajón. ¿Qué sentido tendría? Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. El ejemplo. De la misma manera, amados, la indicación es esta. La conducta de ustedes debe ser como luz que ilumine y muestre cómo se obedece al Eterno. Aquí está. Vuelvo a leer. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece al Eterno. ¿Cómo?
hagan buenas acciones. Así los demás las verán y alabarán al Eterno, el Padre de ustedes, que está en el cielo. Pregunta, ¿qué son las buenas acciones? Obediencia a la Torah. Correcto. Obediencia a la Torah. Por eso decíamos, ni siquiera, amados, tenemos que, a ver, cada quien haga su propia lista de esas buenas acciones. ¿Qué son buenas acciones? Porque si esa lista no está conforme a la Torah, perdónenme, no sirve de nada. Y decíamos una vez, a veces pensamos que frutos son, no fumo, no tomo, no esto, no el otro, no aquello. Está bien, no digo que esté mal. Pero esto va mucho más allá, amados. Esos son frutos de nuestra obediencia. ¿Nos damos cuenta? Son consecuencia natural de que si nosotros andamos en santidad, por supuesto que no vas a fumar, por supuesto que no vas a tomar, por supuesto que no te vas a andar metiendo a los antros, ni a los prostíbulos, ni a las cantinas. Entonces, amados, no nos estamos inventando nada. Nuestra conducta debe ser como esa luz que ilumine y que la gente entienda cómo es que se debe obedecer al Eterno. Y es aquí donde, en el mismo contexto, porque aquí estábamos hablando en Mateo 5:16, y aquí el Señor pasa inmediatamente y dice, porque no crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. ¿Nos damos cuenta? Es el mismo contexto acerca de aquel tema de que ya no vivimos bajo la ley. Amados, es el mismo contexto que estamos hablando de que si buscamos la santidad, la manera de mostrarla es obedeciendo a la Torah del Eterno. Y dice aquí, no vine a quitar la ley, sino al contrario, vine a darle su verdadero valor. Y en el versículo 19 dice, por eso si alguien no obedece uno solo de los mandatos del Eterno, aún el menos importante, como si lo hubiera, no lo hay, pero el Señor nos pone y nos sitúa en una actitud de que a veces decimos, ¿será que esto sea desobediencia? ¿Será que este punto y coma también sea importante obedecerla? Dice el Señor, será la persona menos importante en el reino del Eterno. Y lo mismo le sucederá al que enseña a otros a desobedecer. Pero el que obedezca los mandamientos y enseña a otros a obedecerlos, ¿qué dice aquí? Será muy importante en el reino del Altísimo. Aquí está, amados. No queramos rebuscar las cosas. Aquí está con toda claridad. Santificarnos, ser luz. ¿Cómo? Por medio de la obediencia a la instrucción del Padre. El hermano Carlos pone, es solo la justificación de los que defienden y ostentan sobre la doctrina de la gracia y niegan la Torah. Y es como ir a meterse dentro de las fauces del león hambriento y así son fácilmente devorados. Así es, mi hermano Carlos, muy bien. Y al final vamos a tocar algo referente a eso, ese riesgo mortal que existe, pero vamos a tocarlo más adelante. Seguimos entonces. ¿Apartados para qué? ¿Hay más comentarios? Ok. Bueno, aquí hay un comentario que hizo Clau. Dice, Yeshua para salvación, obediencia a la Torah para santificación, que es lo que hemos estado hablando y así lo hemos visto, la palabra pues, del Eterno es muy clara, así nos lo muestra, ¿no? Así es, amados. ¿Apartados para qué? Ya estamos avanzados, ya vamos por terminar, amados. Dice, para caminar con nuestros ojos puestos en Yeshua, nuestro ejemplo a seguir. El autor y consumador de nuestra emuná, dice la palabra. Entonces,
nos sobra y nos basta nuestra propia santificación. Escúchenme bien. Nos sobra y nos basta buscar ocuparnos en nuestra propia santificación, puestos nuestros ojos en Yeshua, como para andar viendo al prójimo que no se está santificando. Y quiero que meditemos en eso. Nos sobra y nos basta, amados. Y vamos a caminar con esos ojos puestos, siguiendo la instrucción donde nos dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. Somos llamados para eso, para seguir adelante, para perseverar. Somos apartados para cada día, amados, buscar santificarnos más. Y aquí pongo, no pidamos o no pedimos 5 minutos más en el lodo comiendo algarrobas con los cerdos. Y me voy a detener tantito, unos cuantos minutos aquí, un par de minutos aquí. ¿Por qué? Porque quiero ligar estos con los otros 2 puntos. Dice, no somos de doble ánimo, no extrañamos Egipto, ni somos cabezas duras ni necios. Quisiera que de veras meditáramos en esto, hermanos. Estamos buscando nuestra santidad, pero caemos a veces como aquella cancioncita que dice, un pasito para adelante y 3 pasitos para atrás. O aquel más que dice de Tin Marín de Dopingüe. Amados, ¿seguimos extrañando a Egipto? ¿Seguimos pensando que el mundo nos puede ofrecer algo bueno? ¿Seguimos extrañando sus formas, sus modismos, su idioma? Porque a veces, y de veras, haciendo un autoexamen a mí mismo, y se los quiero compartir, últimamente he tenido que pedirle mucho al Padre perdón, su misericordia, por caer en estas actitudes. Señor, dame 5 minutos más para ir a revolcarme en el lodo. Como si esperáramos que el Padre iba a decir, adelante, ándale pues, te doy permiso. Amados, ¿qué estamos haciendo? Y como Gogi decía una vez, y después Carlos también lo compartía, a veces estamos en el redil del buen pastor, en aquellas trancas, y sacamos la cabecita para ver qué hay de agradable allá afuera. ¿Te acuerdas? Es que déjame asomarme otros 5, es más, 3 minutos. Déjame volver a comerme una algarroba para recordar lo agradable que es su sabor. Y entonces empiezo a citar lo que dice el hermano Carlos. Mucho cuidado porque en una de esas, el león te va a tirar el mordisco y te va a degollar. Mucho cuidado con eso. O bien, vienen a mi mente las palabras de nuestro amado Yeshua cuando dice, duros de cerviz. Y qué bonito se oye en esa versión, duros de cerviz. No sé en las versiones otras, pero por eso puse al final,
No somos cabezas duras, hermanos. ¿O sí? No somos necios. ¿O sí? Y terminando ya con esta solemne advertencia. Porque dice en Hebreos 6:4 en esta versión, creo que es lenguaje sencillo, dice, pero los que dejan de creer en Mashiach, y aquí quisiera, meditando en lo que estamos diciendo, porque dejar de creer no pienses nada más que es, ya no creo, ya, blasfemé y me alejé. Hermanos, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor es un asunto tan delicado que no hemos meditado en ello. Pero los que dejan de creer en Mashiach ya no pueden volver a ser amigos del Eterno. Aunque alguna vez hayan creído en el mensaje del Altísimo, que es la verdad, y con gusto lo hayan recibido como un regalo, si dejan de creer en Mashiach, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en aquel madero y burlarse de él ante todo el mundo. No importa que hayas recibido al Ruach HaKodesh junto con los demás. Ojo con esto, amados. Ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje del Altísimo, ni lo poderoso que el Eterno será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Mashiach, ya no podrán volver a él. Una solemne advertencia. De entrada, este verso es de los que hemos puesto para aquella doctrina del salvo siempre salvos, y ya repetiste la oración, ya échate a dormir, come, bebe y échate a dormir. Aquí está, amados. Porque nosotros tenemos conocimiento. Porque si tú piensas que esos 5 minutos son irrelevantes, mucho cuidado. Lo cierto es que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, a nuestro Adón Yeshua. Esa es nuestra realidad. Estamos en el mundo, no somos del mundo, sino que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los Kadoshim y miembros de la familia del Eterno, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo Kadosh en el Adón, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Eterno en el Ruach. El que permanezca actuando perseveramente, siga actuando perseveramente. El que permanezca siendo inmundo, siga haciéndose inmundo. Pero también el que es justo, siga haciendo lo que es justo. Y el que es Kadosh, siga siendo Kadosh. Presten atención, dice Yeshua, yo vengo pronto, y mis recompensas están conmigo para dar a cada uno de acuerdo a sus obras. Amén, amados. Bueno, aquí Gaby pone, me imagino que es Isaías 1:17. Es que no le entiendo, pero bueno, ya ahorita que ya no lo confirme.
Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, socorred al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por bueno, no sé. Luego dice, venid ahora, dice el Eterno, y razonemos juntos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así es, esto es lo que nos dice el Padre. Pero ya que ahora has venido delante del Eterno, si vuelves a hacer lo que dice ahí la palabra, dejas de creer y de buscar y de obedecer, ya no hay esa... Te estás burlando, estás poniendo en vituperio lo que Yeshua hizo, ¿no? Así es, Gaby. Luego Hechos, bueno, puse Hechos 7:51, que es el que pusiste, bueno, comentabas tú, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Ruach HaKodesh, como vuestros padres, así también ustedes. ¿No? El Padre bueno, aquí es en Hechos, y nos dicen que somos necios e incircuncisos. Ok, aquí ya Gaby lo pone. Abogad por la viuda también. Isaías 1:17. Gracias. Es que no es como que estaba chuequito. Bueno, así es, el Padre es muy bueno y siempre nos lleva a que nos volvamos a Él. Lo triste es que estando en Él queremos regresar a Egipto y eso es lo que por eso mencionabas esos versículos, ¿no? Ya somos necios y decimos sí, pero esos 5 minutos sí, pero ya no quiero, ¿no? No quiero obedecer. El Padre nos vuelve a decir, bueno, por medio del Ruach nos dice, vuélvete y síguete y puestos los ojos en Yeshua, ¿no? Si no, no tiene ningún caso. Creíste en vano, dice Pablo. O sea, sí crees y todo, pero si no continúas y perseveras, creíste en vano, no te sirvió de mucho. Pero bendito el Padre que es bien bueno y misericordioso. Eso sí, ni quien diga nada. Amén. Así es, amados. Pues bueno, terminamos ya esta reflexión. La invitación, amados, pues a santificarnos, lo que verdaderamente significa, dejando todas aquellas enseñanzas, tradiciones, pues de lo que no significa. Y entender que el Padre busca y estamos llamados a ser santos como Él es santo. Y que sin santidad nadie verá al Señor. Esas palabras fuertes, hermanos, que debemos meditar en ellas. Les invito a que pues, sea una noche de reflexión, pero al mismo tiempo, así como esta imagen, el resplandor del nuevo amanecer, que trae esa misericordia de nuestro amado Padre Celestial, que se renueva cada día, que nos da la oportunidad de santificarnos para Él, de apartarnos para Él, siendo obedientes, en donde estamos en este mundo caído, pero no somos de este mundo, en donde brillamos con la luz que Él nos da, en donde no tenemos que esforzarnos para hacer lo que ya somos, luz, en ese privilegio que Él nos da, en esa bendición y en esa oportunidad que nos concede, amados, de poder hacerlo. Por eso les decía, cada uno, les aseguro, tenemos nuestras debilidades que el maligno utiliza para querer hacernos caer. Tenemos al Ruach, amados, no estamos solos, el Padre nos mandó al Consolador, al Ruach, al Espíritu de verdad, para que nos acompañe, dice, y nos ayude a poner por obra lo que el Padre nos ha dicho siempre. Por eso decimos, ni siquiera tenemos que estarnos preocupando por inventarnos cosas, a ver, ¿y entonces qué tengo que hacer? Y ponerme con un piecito así levantado, y qué posición, no, amados. La instrucción ahí ha estado desde siempre. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Así de simple, amados. Y hablando, bueno, con lo que tú dices, amor, ya tenemos al Ruach. Y al tener al Ruach, claro que por supuesto que Él nos ha dado la capacidad de discernir. Precisamente, tenemos ya esa capacidad. Entonces, tristemente, a veces lo discernimos, pero todos hacemos lo que no es agradable al Eterno. Entonces, la invitación es siempre que sigamos discerniendo y que obedezcamos lo que el Padre dice.
Y a veces son cosas pequeñas, o a veces son cosas serias, o a veces son cosas sin sentido, o bueno, no tan importantes pareciera, pero aún así, pues hacerle caso a lo que el Padre nos dice por medio de ese ruaj que ya puso en nosotros, que ya nos vivificó, porque a veces, y yo creo que a todos nos pasa, que a veces son cosas parecieran tan sin importancia, pero en realidad es obediencia al Padre. Que a veces decimos, no pasa nada, si hago esto, si hago aquello, lo que tú decías, ¿no? Y el Padre nos invita en realidad por medio del Ruaj que ha puesto en nosotros, con el que nos ha vivificado, que no es así, o sea, que ya no vivamos. De hecho, esa solemne advertencia que pones, que está en Hebreos, pues así dice, ¿no? ¿Qué es lo que pasará si uno peca deliberadamente, ¿no? Entonces ya ahí es con toda la intención de no obedecer al Padre. Ya te estás volviendo otra vez a Egipto, ¿no? Entonces sí es tener mucha precaución, o sí tener, pues darle ese valor que el Padre le da a su palabra, ¿no? De que lo obedezcamos, la pongamos por obra. Y pues bueno, nada más es eso. Ahora ya contamos con el Ruaj que nos guía a toda verdad, que es su palabra. Ahora ya estamos vivificados por medio del Ruaj, entonces ya tenemos ese discernimiento, ya tenemos, dice, creo que primera de Juan, ya tenemos la unción del Santo, ¿no? Y ahora podemos ver todas las cosas con claridad. Y bendito sea el Padre que ahora nos ha dado la bendición y esa unción, ese Ruaj en nuestras vidas que nos ha vivificado, para no volver atrás a estar otra vez muertos en nuestros pecados, ¿no? Pues bueno, hermanos, les agradecemos que se hayan conectado con nosotros. Vamos a tomarnos este tiempo de descanso, pero también de meditación, muy importante. E insisto, pues agradecidos con el Padre porque nos da la oportunidad de, como dice por ahí nuestra hermana Silvia, mientras haya vida, hay esperanza. Lo creo, decimos amén, y pues agradecer al Padre por esa oportunidad y que cada quien medite. Me gusta esa expresión, rumiemos la palabra, que el Señor nos siga hablando aún en nuestros sueños, con el único propósito de servirle en Emuná, en Ruaj y en Emet. Amén, hermanos, y bueno, mañana los invitamos, si se quieren conectar con nosotros por ahí de las 3:30. Vamos a tocar otro tema interesante. Y bueno, ahí los vemos si el Padre nos permite la vida y queremos conectarnos. Amén, hermanos. Shalom, Laila Tov. Que descansen, amados. Señor, transfórmame y hazme como tú. No quiero hacer mi voluntad, haz la tuya en mí. Señor, modéame, tu jarro quiero ser, pues solo barro soy. Sin ti nada puedo hacer. Soy tan pequeño, dependo de ti. Mi alma tiene sed de tu presencia en mí. Soy tan pequeño, carente de amor. Toda mi vida entrego a ti, Señor.
Señor, modéame tu jarro quiero ser, pues solo barro soy. Sin ti nada puedo hacer. Soy tan pequeño, dependo de ti. Mi alma tiene sed de tu presencia en mí. Soy tan pequeño, carente de amor. Toda mi vida entrego a ti, Señor. Toda mi vida entrego a ti, Señor.